¿Se vio algo interesante o se vio poco? A ver, tengo un poquito de rebote, por ahí no escucho bien Ya lo que te lo preguntas. quitan. Dale. Lo primero que te diría es que cuando vos ves el rebote, lo que sucedió como hashtag o como highlights, fue lo que pasó primero fuera del debate, que fue la actitud de Santiago Caputo con un fotógrafo, Sí. que habla mucho del momento del gobierno, ¿no? Del oficialismo. Y por otro lado, dentro del debate, el primer dato que yo miro cuando pasan estas cosas es el rebote en redes o cuánta gente estaba viendo en vivo. Viendo un poquito eso, vos tenías un número que era bastante significativo. Para que tengas una idea, era toda la audiencia en vivo del debate en YouTube, era similar a lo que estaba viendo en YouTube La Nación. Es un número, no es un número enorme, pero es un número sensible para la gente que estaba mirando política, y como que abrió la agenda de una elección que, como decían ustedes, pasa dentro de 15 días, que nadie sabe muy bien para qué, dónde se vota. Cambiaron los colegios, hagamos un servicio al oyente, revisen dónde votan porque cambiaron todos los colegios. Así que me parece que, nada, es un puntapié, sirvió como un puntapié, no mucho más que eso. Anticipa un poco el tono de las elecciones que empiezan a descarrilarse de acá hasta octubre, en donde vas a encontrar un escenario muy polarizado entre oficialismo y oposición, el oficialismo queriendo que la oposición sea el kirchnerismo por ahí tratando de resolver dentro del marco del peronismo y de la oposición qué lugar ocupa, pero en lo que fue la agenda de la ciudad, poco y nada. Y también como dato respecto de la representación política, yo creo que si vos parás en la esquina de los 17 candidatos que estuvieron ayer, y la gente conoce a 4. Sí, con suerte también, ¿no? Porque si no tenés que estar buscándolo. Pablo, quiero hacer un paréntesis antes de seguir charlando con los chicos también aquí en la mesa, porque el oyente se va sumando, ¿no? Esto de que se van completando en la mañana, nosotros lo decíamos temprano, para que no quede pasado al azar, que Santiago Caputo, cuando estaba en el momento de ser fotografiado por un profesional, le opuso resistencia, ¿no? Lo manoteó, lo empujó y también le miró, ¿no? La credencial profesional como diciendo, a ver, ¿quién sos? Para de alguna manera no sabemos qué. Dicho esto al pasar, para que se sepa, ¿esto pudo haber sido alguna cuestión de darle también mayor trascendencia a lo que podría haber ocurrido y lo que no ocurrió, mejor dicho, darle trascendencia a algo que no ocurrió? Mira, yo lo voy a mirar de otro lado. Cuando el presidente hace 2 o 3 días dijo que Santiago Caputo estaba por encima del jefe de gabinete, en términos políticos, cuando habla de Santiago Caputo estás hablando de la persona que es la mano derecha del presidente. Si la mano derecha del presidente hace vida pública así, o sea, intimidando el periodismo, de guapo, en el barrio dirían otra palabra, ¿no? Sí. Pero me parece que habla mucho del momento del oficialismo y habla mucho también de cierta praxis política que históricamente en Argentina no ha dado buen resultado. O sea, la violencia en Argentina, en ningún lado, pero en Argentina puntualmente la violencia ha sido muy dramática, muy dramática. Siempre lo es, pero en Argentina ha sido particularmente dramática. Y me parece que esto, si bien yo me cejo a pensar que como dice Marx, ¿no? Que la historia lo que repite primero como tragedia, después como farsa, y yo me cejo a pensar que es una farsa, no deja de ser preocupante. Y después también creo que no hay que sacarle el foco a que el gobierno está tratando de armar un espacio político y se está dando cuenta que no le alcanza, porque en la primera elección importante tiene que poner al vocero del presidente. En la elección de la provincia de Buenos Aires no tiene un candidato. Ni hablar si pensamos en las elecciones en el interior del país, en Córdoba, en Santa Fe, en Chaco, porque recordémosle a la gente también que esta elección que va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires es muy parecida a la que va a aparecer en octubre. La gente no va a ir a buscar un cuarto oscuro, una boleta con un sello o un color característico de un partido. Va a encontrar fotos. Y el gobierno es un gobierno que no tiene sistema político, no tiene fotos, no tiene candidatos. Lo mismo que le puede pasar al sistema político en la Ciudad de Buenos Aires, cuando para expresarse en fotos pone 17 y a duras penas conocemos 4,
al gobierno, que es el oficialismo, y que precisa hacer una buena elección para que los mercados le crean que sus reformas y su ajuste fiscal y su plan económico es sólido, le están faltando caras. Y cuando ponen las caras aparecen el Santiago Caputo o esa forma de hacer política, a mí la verdad me da una enorme inquietud respecto de la sostenibilidad política del gobierno. Uh-huh. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Laura Carman te saluda, ¿cómo andás? Y quería Hola, preguntarte si este tipo de debates de alguna manera influyen en la intención de voto, porque incluso ayer cuando salieron de debatir los legisladores, bueno, los futuros legisladores, el periodismo le preguntaba si tenía sentido el debate, si el debate de alguna manera iba a influir, y muchos decían, no, yo creo que no, decían, como que de alguna manera el debate no le cambia la opinión a quien va a votarlos, ¿no? Al votante. Bueno, a ver, en términos de historia reciente, si uno revisa lo que fue el debate Massa-Milei, Milei había hecho un papelón en ese debate, y después ganó por más de 12 puntos. Es cierto. O sea, concordamos con que el debate mucho no sirve, pero no sirve, algo que haga un asterisco, no sirve cuando las distancias previas al debate son tan marcadas. Estaba claro, volviendo al ejemplo de Massa-Milei, que el peronismo tenía un techo muy marcado en esa elección del 23. En esta elección, que hay un montón de candidatos, para mí el debate no sirve porque tantas voces impide el desarrollo de la idea de cada voz. Ya de por sí cuesta identificar la voz con un nombre y con un espacio. Imagínate eso de dejarle ideas políticas o proyectos de gestión o proyectos legislativos en un marco de un debate que no lo permitía mucho. De hecho, yo lo escuché casi todo, zapiñando un poquito con interpelación a Franco, y te costaba encontrar candidatos que hablaran sobre algo concreto como propuesta, algo concreto, serio, duro, identificar, no sé, yo soy de la zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires. A mí me indigna que todos los pasos bajo a nivel que hicieron en la Ciudad de Buenos Aires lo hicieron en la zona norte. Entonces la gente que vive cerca del Sarmiento, vivimos atrapados por la barrera. Claro. Cosa que está liberada en el norte. Bueno, no lo escuché ningún candidato. Y en el centro de la Ciudad de Buenos Aires hay 6 comunas. O sea, cosas así como de que al ciudadano de a pie le tocan, el precio del peaje, para que vean peaje, vos te asombrás por el esquí, anda a pasar por la cabina de peaje del Parque Avellaneda. Bueno, me parece que son cosas que estuvieron ausentes. Un poco porque los candidatos compran el mainstream de que es actitud y no idea, y otro poco porque la sociedad, en una procíclico de este desdibuje que hay de representación política, también está viendo quién le cae más simpático o quién le parece más sincero, más honesto, un fenómeno que va más allá de Buenos Aires y Argentina, que a ver qué carajo dicen o para dónde carajo van. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, a propósito de esto, lo que decía Laura es porque tampoco mucho dejaron, ¿no? Si no se va a ver mucha tanta sinceridad, porque fue un sincericidio también para ellos. Pablo, a propósito, ¿qué crees que pudo haber pasado o en el propio televidente, porque fue ese el modo en que llegó también el mensaje, con respecto a lo que vio? ¿Qué puedes interpretar? Mira, yo creo que la gente que vio el debate, ayer, después hay que ver, viste, los rebotes que pasan en los shorts de YouTube, en los TikTok, en las redes sociales, etc. La que vio el debate ayer es gente que más o menos tiene alguna aproximación a la discusión política, más o menos, o sea, le interesa qué pasa, tenía alguna idea de que era una elección y quería verlo. Me parece que difícilmente, salvo aquel que está muy enojado y que se le perdió a Milei, porque bueno, el enojo de Milei hoy sigue afectando en el bolsillo de la gente igual que hace 2 años. Bajó la inflación, pero el que no llegaba hace 2 años tampoco llega hoy a fin de mes, ni hablar de la gente que perdió laburo. O sea, salvo ese público informado enojado que en el 23 fue para Milei, a mí me da la impresión que así el único que pudo morder un poco esa porción de la gente que está en el debate es Caruso Lombardi, que no me pone contento porque me parece que es panelismo, ¿no? Es más de lo mismo, pero me parece que es la actitud que en su momento ocupó Milei y que hoy, para aquel votante de Milei que tiene algún mínimo sentido crítico porque compara las promesas con su realidad y sigue enojado con la política y sigue enojado con el sistema de representación, Caruso pudo haber mordido algo ahí. Después el resto, nada, me pareció un poco patético el concurso de quién es más antikirchnerista, que sea
como que le pierde sentido. Una cosa es, a ver, te diría que gorilas éramos de antes, no estos. Y después lo otro, creo que el público que más o menos ve el debate con algo de información, que lee las noticias, encontró en sus candidatos lo que iba a buscar, no mucho más ni mucho menos. Yo ¿sabés qué, Pablo? Lo que escuché, no pude verlo completo el debate, lo fui viendo por pedacitos, pero lo que vi es que permanentemente, y nos pasa acá también en el estudio, acá en la radio, cuando entrevistamos a futuros legisladores, ninguno habla de sus proyectos, y lo que hablan es de política nacional. No hablan de la política local, o sea, no hablan de la ciudad de Buenos Aires. La tiran como algo al pasar, pero básicamente apuntan todo el tiempo a la política nacional. Porque no conocen la ciudad de Buenos Aires tampoco. Y digo, este es un tema que también preocupa, porque si estás haciendo un debate para contar qué vas a hacer en la ciudad, no me hables de la política nacional, de lo que está haciendo Milei y lo que no está haciendo. O sea, háblame de qué es lo que vas a hacer vos. Y esto también se vio ayer, se escuchó en el debate. ¿Tenés tiempo para amargarte, Laura? No. ¿Tenés tiempo para? Sí, ¿Para amargarte? Amargarme. No, a ver, vos lo que vos decís es una cosa que uno lo ve, lo observa, hasta que hace una mirada un poquito más crítica, más profunda. Se está licuando lo que es la representación democrática. O sea, entonces, la verdad, ¿para qué carajo es un legislador? ¿Qué vota? ¿Qué hace? Como que no sabemos ni para qué votamos, ni para qué vamos a votar a la gente que votamos. Entonces, como no sabes para qué vas a votar, entre otras cosas votan el presupuesto, votan tus impuestos, la barbaridad que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que los impuestos se actualizan con inflación, eso votan los tipos que elegimos el 18 de mayo. Como no sabemos qué van a hacer los que vamos a votar, el sistema nos propone votarlos para estar a favor o en contra de los grandes electores nacionales. Y los candidatos ven que ahí encuentran algún público, y bueno, como te decía recién, es procíclico, es una degradación del sistema de representación. La verdad que no, siguiendo lo que vos decís, lo que más a uno le duele, le preocupa cuando ve el debate, es que no había un rebelde, uno diciendo, no importa, no me va a votar nadie, pero yo voy a fijar una idea, sacaré 0,5, pero fijo una idea. ¿Cuál es la idea? Mira, el modelo de desarrollo urbanístico de la ciudad tiene que ser esto por esto. El modelo de distribución de lo que recauda la ciudad tiene que ser esto por esto. A ver, ni siquiera te digo el proyecto específico. Sí. ¿Qué tipo de ciudad queremos con los recursos y con las herramientas que tiene una ciudad? Claro. A mí me llamó la atención Abal Medina. ¿Por qué? Porque un tipo con mucha experiencia política y demás, no me dejó tanto. No sé si esperaba más. Igual te digo que lo vi muy poco el debate, porque me cansó, te soy sincero. Sí, a ver, lo comenté esta mañana. Pero después el resto, bueno, ya sé de dónde viene cada palo y sé cómo es, pero debe ser un tipo como este que... Claro, también vos tenés que ver a quién tenés enfrente para saber si gastás, como decían antes... Enfrente tenés a la gente que está escuchando, nosotros. Eso, no, pero te digo, la verdad, Medina, mira, vos lo mencionás y yo recuerdo una cosa que me llamó la atención, sí, también alineándome con lo que vos decís. En un momento lo cruza Marra, y lo cruza Marra de una forma tan anacrónica, tan woke, diría alguno, que en definitiva no aporta nada. Porque si la derecha hay que reconocerle la habilidad para instalar nuevos tópicos, por ejemplo el fisura, estamos en un momento de la sociedad donde la cual de aquella entre comillas utopía de la patria es el otro, estamos pasando a la desgracia es el otro. Entonces el inmigrante, el negro, el planero, el fisura, frente a esa capacidad que tiene la derecha, la respuesta que le da el campo popular o aquellos que se suscriben el peronismo o el progresismo es bastante anacrónica, porque no interpela ese concepto. Y para mí Abal Medina pasa en ese lugar, hizo lo políticamente correcto, que no mueve el amperímetro, Sí, tampoco me voy a poner a quemar con este escenario político. No, pero no pone, a ver, para mí hay que poner en crisis la narrativa de la derecha. Sí. Sobre todo cuando estás en un momento en el que es un debate, o sea, es para eso. Bueno, a mí me parece que no es ponerse en crisis. Lo que haces es, tus valores son eso y son feos, mis valores son mejores. Y en realidad así es como la derecha se está imponiendo en el mundo. Porque justamente los valores del progresismo, de la izquierda, son valores que apelan a... Bueno, se murió Francisco hace unos días. Sí.
son esos valores que durante 5 días parecieron ser hegemónicos en el mundo, pero en una semana vuelven a ser, viste, Sí, de recuerdo. seguro, nos pasa cotidianamente. Me parece que en ese lugar es donde falla, o sea, y no vamos más allá de Juan Manuel Medina, está fallando la oposición al gobierno, que en su narrativa y en su espacio de representación es efectiva. Pablo Cano, muchas gracias. Hablamos con Pablo Cano, que es periodista, analista, politólogo, consultor, y no es el guitarrista de Los Ratones Paranoicos. No vino a guitarrear acá en la mañana, si no, no lo hubiésemos llamado. Algún día les cuento la anécdota con Sarco. Bueno, dale, ¿la querés contar rapidito? Si tenés un minuto, la contás hoy. Bueno, la cuento en 5 segundos. Dale. A Sarco lo conozco, me lo crucé en un recital, me mostré el documento, nos cagamos de risa, etcétera. Por esas cosas de la vida, voy a ver a Francisco en el 2015. En el viaje a Francisco del 2015, en la audiencia pública, viajo con Juanse, que en ese momento había empezado fuerte su acercamiento al catolicismo. Ajá. Entonces yo tenía que esperar todo el proceso de la audiencia pública para ver al Papa, tarda un tiempo. Entonces estábamos con Juanse y algunos más, y yo a Juanse le hago una joda, y le digo, ¿cómo te acordás de mí, no? Y Juanse, que estaba pensando en el Papa, con su rosario, decía, ¿quién sos? No. ¿En serio te acordás de mí, Juan? Ya le parecía molesto, ¿no? Entonces saco el documento dice Pablo Cano. Claro. Y Juan se me mira y me dice, ¿qué cambiado que estás? Te agradecemos mucho. Tengo la foto. El Papa, Juanse y yo. Bravo, qué foto. Bueno, muchas gracias, Pablo Cano. Hasta otro momento. Chao.